Hoy vamos a hablar de la provisión de Dios. Hemos hablado antes, o hemos orado antes, ¿no? Por los que están afectados por el tema de la pandemia, gente que les falta, ¿bien? Y desde luego, a todos, muchas veces nos faltan cosas en el sentido de que nos apetecen cosas. Hay cosas que muchas veces nos sentimos como que necesitamos alguna cosa más para estar tranquilos aquí en la vida. Bíblicamente, ¿no? Dios ha dicho que cada persona merece la comida, un hogar donde dormir y ropa, ¿no? Para vestirse. Esas tres cosas son las necesidades básicas definidas por la Biblia. Evidentemente, vivimos en tiempos de muchísima plenitud en comparación a los tiempos bíblicos, ¿no? Y tenemos muchas veces cosas adicionales a esas, ¿no? Tenemos móviles para hablar con la persona que nos apetezca en el momento que nos apetece, ¿no? Tenemos, a veces coches para movernos más rápidamente. Tenemos muchas cosas adicionales que han llegado a ser, pues, casi necesidades en nuestra sociedad. Pero bíblicamente hay promesas, y la Biblia habla mucho de las promesas para los que para los que siguen el camino o el plan de Dios. La Biblia promete proveer las necesidades para el Hijo de Dios. No tiene esta promesa para todo el mundo, ¿no? O sea, no promete cuidar a todas las personas del mundo y dar las necesidades a todos. Nos gustaría que sí, o sea, nos gustaría que todos tuvieran las necesidades, ¿no? Y muchas veces, pues, de nuestra parte, los que tenemos bendición de Dios, los que hemos recibido de Él, deberíamos estar enfocándonos en ayudar a los que no tienen y los que les hace falta, ¿no? Pero la Biblia habla, y lo dice muchas veces, porque a lo largo de la historia han habido personas que han querido servir a Dios, han querido que sus vidas fuesen conforme a la vida de Dios, y han tenido necesidades, ¿no? Han sido faltos de, pues, un lugar donde vivir, ¿no? Las cosas necesarias de la vida. Y Jesús prometió, y bueno, he puesto una foto aquí ¿cómo se llama? El pájaro este, el gorrión típico, ¿no? Que se ve en todas partes. Pues Jesús dijo, ¿no? Y he puesto aquí el libro de Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo. Está hablando del pájaro más típico, ¿no? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, que nosotros como humanos, pues, con los avances de la civilización hemos conseguido, pues, como digo, plenitud en muchos casos, ¿no? No vivimos de día a día, pues, buscando qué voy a comer hoy, ¿no? Voy a ver si hay algo en el árbol para que coma y viva, ¿no? Tenemos plenitud porque tenemos graneros, tenemos gente que siembra y siega y se acumula, y hay, pues, las comodidades de la vida, ¿no? Los pájaros no, evidentemente. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Les alimenta, Él cuida de ellos, ¿no? Cada día. Esto, evidentemente, pues, a forma de ilustración. No es que los pájaros sean muy, muy importantes dentro del plan de Dios en comparación a lo que somos los humanos, ¿no? Esto más que nada es una ilustración diciendo, si Dios provee, si Dios ha puesto en la naturaleza el balance ecológico para sostener a los pájaros, que son, pues, no tan significantes, sin faltar respeto a los pájaros, ¿no? Pero no son importantes dentro de la creación de Dios, o no son tan importantes, vamos a decir, pues cuánto más va a proveer Dios por sus hijos, ¿no? Por los humanos que quieren servirle, quieren seguirle a Él. Es una ilustración, ¿no? Pero Jesús dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, que estos pájaros? Y obviamente, sí, ¿no? Dios estableció un cierto orden en la creación. Ahora, como se piensa hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Se habla de que el humano no es más que un animal más de todos los animales, ¿no? Y que no tenemos lugar preeminente en la creación. Eso, desde el punto de vista
evolucionista y que no cree en Dios y que no cree en la creación de Dios. Pero la Biblia dice muy claramente, ¿no? La creación más importante de Dios fue la raza humana. ¿Por qué? Dios ahí puso, dice, su imagen, la imagen de Dios. Dios creó a los humanos, a diferencia de todas las otras cosas maravillosas, bonitas y perfectas que creó en la creación, pues creó a la raza humana para tener comunión con Él, para poder hablar, ¿no? Para que tuviese intimidad con las personas. Y Dios no hizo eso con los animales. A ver, Dios ama a los animales más que ninguno de nosotros, ¿bien? Y yo sé que, o sea, la gente se ofende cuando hablo mal, o sea, cuando no doy importancia a los animales. Pues Dios ama a los pájaros, o los perros, o los gatos, o cualquier otro animal, ¿no? Más que tú y que yo, más que el fan más grande más fanático que hay. A mi padre le encantan los pájaros, estaba pensando en él al preparar esto, ¿no? Y sabe todo lo que hay de saber de los pájaros, y tiene uno en casa ahora, y entiende un montón porque le fascina. Pues a Dios más. O sea, Dios los creó, y los creó para su gloria, y le encanta su creación, ¿no? Pero, más importante de eso, o sea, la parte más importante de la creación son los humanos. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para ser compañeros, o compañeros con Dios, ¿no? Que tuviésemos comunión, que Él pudiera caminar, como hacía en el huerto de Edén con Adán y Eva, caminar con ellos, hablar con ellos y tener amistad, ¿no? Y para eso fue diseñado el hombre. Ahora, evidentemente, las cosas no fueron conforme al diseño de Dios. Adán y Eva pecaron, ¿no? Trajeron el pecado al mundo, y desde Adán y Eva, pues nosotros seguimos pecando. Le echamos a veces la culpa a ellos, pero tú y yo, cada uno de nosotros, pues somos igual de pecadores que Adán y Eva, ¿no? Escogiendo diariamente el pecado en vez del plan de Dios, ¿no? Es pues nuestra naturaleza. No somos capaces, no somos suficientes por nuestras fuerzas para vivir conforme a lo que nos diseñó Dios. La idea es una persona que sirve a Dios, una persona que está dentro del plan de Dios, ¿no? Un hijo de Dios. Dios va a proveer por esa persona, ¿no? Y aquí lo prometió Jesús en Mateo. Pero vamos a ver hoy, esto viene de la lectura bíblica. Si estáis leyendo la Biblia en el plan anual que tenemos aquí en la iglesia, pues esto fue de la lectura del viernes. Quería hablar, hoy vamos a mirar un pasaje cortito, bien, en el libro de Reyes, y ver cómo Dios, a través del profeta Eliseo, proveyó para una persona necesitada, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hizo y cómo concuerda con su forma de actuar a lo largo de toda la historia. Vamos a empezar orando, después vamos a nuestro pasaje en Segunda de Reyes. Bien, nuestro Padre, damos tantas gracias por el día, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora estudiando tu palabra. Pido que nos ayudes, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, pues que tú seas el centro y tú recibas la gloria hoy en todo lo que veamos. Pido, Señor, que bendigas a cada uno aquí, ayúdanos a aprender de tu palabra, y pido que el Espíritu Santo tenga rienda libre para obrar en corazones hoy. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, si venís conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 4, nos dice el versículo 1. Bien, había una mujer, dice, de las mujeres de los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas, yo he mencionado alguna vez, ¿no? Cuando la Biblia dice profeta en el Antiguo Testamento, podemos entenderlo como predicador, casi como pastor, aunque no habían iglesias en el Antiguo Testamento, pero es una persona que predica la Biblia, ¿no? Y conocemos algunos de los profetas famosos porque escribieron partes de la Biblia, pero ellos eran ni el 1% de los profetas de Israel. Bien, habían muchos profetas, y los profetas no eran principalmente agentes de profecía, que asociamos la idea de profeta con profecía, ¿no? Pero no era eso su ministerio principal. Su ministerio era dirigir a la gente, ser líderes espirituales del pueblo, predicando la Biblia, ¿no? Muy, muy parecido a lo que son los predicadores, los que sean fieles a la Biblia hoy en día. Bien,
Y vemos en tiempos de Elías y Eliseo nos habla de escuelas de profetas, donde habían jóvenes que iban a estudiar para ser pues profetas, para ser predicadores. Bueno, dice que había una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas eran estos profetas jóvenes, estudiantes, muchos de estos estudiaban bajo Eliseo. Dice, ella clamó a Eliseo, quizás su marido había sido estudiante de Eliseo, bien, podemos imaginar, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, ¿vale? Al parecer joven, bien, o sea, ella se ha quedado viuda a una edad joven, o relativamente joven, dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, era un estudiante de los profetas, ¿no? Él quería dedicarse a predicar, a servir al pueblo, ¿no? Como profeta. Los hijos de los profetas, pues, no eran ricos, ¿bien? Incluso los famosos, ¿bien? Tenemos Eliseo y Elías, la Biblia nos lo presenta como pobres, porque no estaban sirviendo por ánimo de lucro, no estaban sirviendo porque recibían compensación o mucha compensación por ello, ¿no? De normal, los profetas pues vivían vidas humildes. Hoy en día hay dentro del abanico de lo que son los predicadores y después los predicadores que se llaman cristianos, pues hay un poco de todo. Y tristemente, ¿no? Los que serían los predicadores famosos, pues suelen ser, pues los que salen en la tele o lo que sea, suelen ser personas que se forran, ¿no? Son personas que viven vidas de lujo y les asociamos a los predicadores como gente que recibe un montón de dinero de la gente y es un desastre, ¿no? O sea, no es conforme a la Biblia. El predicador o el profeta en la Biblia, pues de normal, no vivía una vida de lujo, no estaba para ganancia, estaba para servir a Dios. Eso es lo que se supone que es lo que hace un profeta, lo que se supone que hace un predicador. Como digo, hay muchísimo que ocurre dentro del abanico del nombre de predicadores o de profetas, o lo que sea hoy en día, pero el modelo bíblico es ese, ¿no? Y Elías o Eliseo, pues seguramente vivía una vida muy humilde, y estos, o sea, los hijos de los profetas también. Nadie buscaba la vida de profeta para hacerse rico. Y claro, este era joven, era estudiante, y encima murió joven, así que dejó atrás a una viuda. Ahora, acuérdate, son tiempos muy, muy distintos. Estos no tenían la red, la protección social que tienen pues las personas hoy en día. Una mujer en los tiempos de los judíos que se quedaba viuda, especialmente si se quedaba viuda de joven, tenía muchos problemas porque era muy difícil que volviera a casarse. Evidentemente no trabajaban las mujeres o no existían las opciones de trabajo para mujeres que existían hoy en día. Desde luego trabajaban muchos por necesidad, pero no existían las ayudas que hay hoy en día para estas mujeres. Y esta mujer, vemos además que tienen 2 hijos, ¿no? Seguramente hijos jóvenes, se queda sin nada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ha muerto su esposo. Ahora, preguntamos, ¿no? ¿Fue equivocación de Dios que se muriera el esposo de se muriera un joven que tenía ganas de servir a Dios, que era temeroso de Dios, nos dice la Biblia? Murió y dejó atrás incluso a una viuda y 2 hijos que se quedarían destituidos sin nada. ¿Eso ocurre como accidente? Pues no, obviamente no. Bien, a ver, Dios no desea la muerte de nadie, ¿bien? Y menos un cristiano. Pero Dios permite que las cosas ocurran por culpa del pecado humano, ¿no? La muerte es consecuencia del pecado. Y Dios permite estas cosas. ¿Dios podría haber frenado la muerte de este hijo del profeta? Pues obviamente sí, ¿no? No le cogió por sorpresa. Dios podía haber mantenido con vida a este chico. No lo hizo, ¿bien? Dentro de su plan, él entendió. Pero, ¿qué pasa? Bueno, se encuentra esta mujer que ya se había apuntado a una vida seguramente humilde, ¿no? Con su marido siendo hijo de profeta, pues ella se queda sin nada, está preocupada, es normal.
¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Dios le va a abandonar a esta mujer? La sociedad quizás la abandona porque es viuda, ¿bien? Ella se encuentra con preocupación seria porque no tiene recursos y no tiene opciones humanamente hablando. Se acerca entonces al profeta, ¿no? Se acerca a Eliseo. Y dice, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, imagínate, además de ser pobre, está en deudas, ¿no? Tienen deudas, no sabemos por qué, no sabemos qué tipo de deudas. Quizás había muerto el esposo hace tiempo y para mantenerse en vida tenían que acoger deudas. O sea, no sabemos, simplemente nos dice la Biblia que se encuentra esta con deudas, con un acreedor que viene a recaudar la deuda. Ahora, eso es, pues todo es conforme a la ley, conforme a la justicia, ¿no? Serían préstamos, un préstamo con esperanza de ser pagado. Y incluso en la ley de Moisés, aunque nos parezca a nosotros raro o terrible hoy en día, ¿no? Había en la ley de Moisés provisión para que el que no pagaba la deuda, ¿bien?, podía entrar a, la Biblia dice muchas veces, esclavitud. No tiene que ver casi para nada con lo que pensamos hoy en día de la esclavitud, ¿no? Porque era al final como entrar en un trabajo, en un contrato de trabajo. La Biblia o sea, la ley de Moisés daba instrucciones y daba estas indicaciones para que una persona que no podía pagar sus deudas entrara en servicio para pagar esas deudas con trabajo, ¿bien? Como si fuese un contrato de trabajo. Ahora, la ley de Moisés era increíblemente, se podría decir progresivo, pero increíblemente beneficioso a los pobres, a estos siervos, a estos esclavos, ¿no? En el sentido de que existía, Dios ordenó estos años de júbilo, que cada 7 años, no importaba el tamaño de la deuda, cada 7 años se cancelaban todas las deudas, ¿no? Cosa que no existe hoy en día, o sea, eso es muy raro para los tiempos de hoy en día, pero imagínate que fuese así. Pues en la Biblia, al terminar estos 7 años, pues no importaba la deuda, se quedaba cancelada. Forma de rebalancear, restablecer un poquito y dar opción a las personas que estaban ahogadas en las deudas. Por lo tanto, estos hijos irían al servicio y si no podían pagar la deuda en poco tiempo, ¿no?, cuando llegase el próximo año de júbilo, que podría ser hasta 7 años, dependiendo cuándo ocurrió esto, pues saldrían otra vez libres, ¿no? O sea, no estamos hablando de una vida perpetua de esclavitud aquí. Pero claro, eres una madre joven y se quieren llevar a tus hijos como esclavos, esencialmente, para pagar las deudas. Eso es, o sea, no me lo imagino, ¿no? Es traumático. Con las protecciones que había y con toda la... con las protecciones que tenía el Antiguo Testamento para estas personas, evidentemente es algo terrible para una madre, tener que ver a sus hijos llevados para pagar una deuda de familia porque ha muerto el esposo. Ella estaría, pues, desolada, ya te lo imaginas. Ahora, el acreedor tenía el derecho de hacerlo, o sea, no estamos hablando de una injusticia técnicamente, tenía el derecho de recaudar su deuda. Ahora, la Biblia también, a la vez que hablaba de deudas y pagar las deudas, también hablaba de no debes, o sea, no es moral, no es bueno que recaudes deudas de uno que no pueda pagarlo, o sea, de una persona pobre. O sea, la idea de misericordia tenía que ir a la vez con esta idea de la deuda. Por lo tanto, el acreedor tenía que, o sea, moralmente tenía que ejercer juicio a la hora de recolectar estas deudas o no. Pero ¿qué pasa? Si el acreedor no es uno que quiere servir a Dios, no es uno que va a mostrar misericordia, pues tenía el derecho, justamente, de exigir que se pagase esta deuda. Bueno, ¿qué hace Eliseo entonces? Dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo?
declárame qué tienes en casa. O sea, ¿cuánto tienes, ¿no?, para pagar esta deuda? No nos dice la cantidad de la deuda, ¿no? No importa realmente para la historia. La cuestión es que es una deuda y va a perder los hijos, pues, para pagar esta deuda. ¿Qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Imagínate, o sea, estamos hablando de una pobreza que es incomprensible en nuestro día. Bien, incluso una persona pobre hoy en día, o sea, tiene cosas, tiene algo, ¿no? Esta mujer se quedaba, o sea, lo único que tenía, por lo menos lo único que tenía algún valor, ¿bien?, era una vasija de aceite. No estamos hablando seguramente una cosa de estas de 5 litros de aceite, ¿no? Estamos hablando un poquito de aceite que le queda. Aceite al final servía también para intercambiar por comida y cosas así, ¿no? Era un bien, era una cosa que se usaba para comer, pero además pues tenía valor económico. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, es un poco como la historia de la viuda en los tiempos de Eliseo, ¿no? Que le daban un poquito de pan y un poquito de aceite y iban a comerlo y morir, ¿no? No les quedaba otra. Bueno, esta mujer dice es que no puedo pagar la deuda, no tengo opciones. ¿Por qué? Porque solo me queda esto. Quizás estén también mirando el hambre, ¿no? Mirando la idea de que no van a tener ni siquiera para comer. Bueno, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, dice, no pocas. Esta es una historia muy, muy curiosa, ¿bien? Y hay varios detalles aquí para comentar porque son muy interesantes. Le pregunta a Eliseo, ¿no?, ¿qué es lo que tienes, hermano? Poquísimo, ¿bien? Esencialmente nada. Pero Eliseo le dice, vale, mira, vamos a mirar lo que tienes y quiero que vayas y hables con tus vecinos que te presten, y no es que te lo den, ¿no?, que te presten contenedores vacíos. Ahora, aquí igual conocéis ya la historia, ¿no? Aquí va a acontecer un milagro, ¿no? Dios, a través de Eliseo, podría haber hecho milagros de cualquier forma. Podría producir de la nada un montón de dinero, podría hacer como quisiera, ¿no?, para proveer, ¿no? Escogió esta forma, y Dios no hace las cosas por accidente, ¿no? Estas cosas tienen su sentido, tienen su razón. Muy curiosamente, lo que le manda ahora a Eliseo le hace hacer un recado, un trabajo, y depende mucho de la relación que tenga, que tenga la viuda con sus vecinos. La cantidad de bendición va a estar unida o conectada de una forma a la relación que tiene con sus vecinos, que es una forma muy, muy curiosa de Dios de dar provisión a alguien, ¿no? Imagínate, acuérdate, es esencialmente esposa de un predicador, ¿no? O sea, gente que está entrando en el ministerio. Imagínate que, como pasa a veces, pues son los vecinos que a nadie les gusta, ¿no? Son los vecinos pesados, los que, y yo qué sé, ¿no?, los niños faltan de respeto a todos, no ayudan, no son los que, o sea, estamos hablando de que en la comunidad siempre tienes los vecinos que no van a, o sea, que se van a resistir a cualquier cosa de comunidad. Imagínate que fuese esta mujer, pues esa familia dentro de su barrio, dentro de sus amistades. Pues ¿cuántas personas le van a prestar vasijas vacías? Bueno, pues quizás alguna persona porque tendría mucha compasión o algo así, pero ya te imaginas, según su relación, según su amistad con las personas a su alrededor, pues va a recibir o muchas vasijas o pocas vasijas. Depende un poco de cómo se lleva con todos los demás. Ahora, está claro, siempre, o sea, no se puede estar en paz con todos. Es imposible. La Biblia nos dice, en cuanto esté en tu mano, en cuanto sea posible, ¿no?, estar en paz con la gente, pero no puedes estar en paz con todos siempre, ¿no? Eso está claro. Pero esta viuda se ve que tenía, pues, buena relación con la mayoría de sus vecinos. ¿Bien? Conocía a gente, le respetaban, tenía buen testimonio, tenía amistad. Eso yo creo que es demuestra algo muy bueno en
en esta mujer y en su esposo seguramente, el hijo del profeta, el que estaba entrenando para ser predicador, ¿no? Eso es que demostraban amor, eran personas amables, eran personas pues majas, se relacionaban bien. Y eso es importante. A veces pensamos en escoger un camino espiritual, como la de este chico, ¿no? El hijo del profeta. Vamos a servir a Dios, nos olvidamos de las cosas cotidianas, como llevarse bien con los vecinos, y vamos a perseguir pues un llamado más alto, ¿no? El llamado de ser profeta o algo así. A ver, el que quiere servir a Dios, el que quiere, y bueno, para traerlo a nuestros tiempos, ¿no? A nuestra época, el que quiere cumplir la gran comisión, como Dios manda, no lo puede hacer dejando atrás o ignorando a las personas a su alrededor. Hay gente que lo intenta hacer, hay gente que piensa que voy a ser muy espiritual y voy a pasar un poco de lo que tengo a mi lado, lo que tengo alrededor mío. Bien, obviamente no es exactamente lo que es un vecindario hoy en día, en el siglo XXI, que los vecinos en el tiempo de esta mujer, ¿no? Obviamente no estamos haciendo aquí comparaciones exactas con el día en la que vive ella, ¿bien? Pero yo creo que este milagro nos indica algo acerca de la hospitalidad y de la forma de vivir de esta mujer y de su familia, ¿bien? Al parecer se llevaban bien, o por lo menos tenían el respeto de las personas a su alrededor. ¿Por qué? Dice, porque, bueno, sigue dando instrucciones en el versículo 4. Dice, entra luego, después de pedir prestados todos los vasos, entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Os acordáis cuando Jesús multiplicó el pan y el pescado en uno de sus milagros, ¿no? Y nos dice, pues, de una cesta de pan, pues sacaban y daban de comer y no se acababa el pan, ¿no? Una forma milagrosa. Pues, de la misma forma, Eliseo le dice, pues cuantas más vasijas tengas, mejor. ¿Por qué? Porque vas a coger de tu vasija de aceite y vas a empezar a echar. Y no me lo intentes explicar según las leyes de la naturaleza, porque es un milagro, ¿no? Vas a echar y vas a llenar una vasija, vas a llevar y llenar otra vasija, y muchísimo más de lo que tengas tú para empezar, vas a llenar las vasijas que tengas. ¿Bien? Un milagro, obviamente. No tiene explicación científica esto. Aquí no hay misterio, aquí no hay trucos, no está diluyéndolo con agua, no, estamos hablando de un milagro. Dice, echa, y cuando uno esté llena, ponlo aparte. Dice, fue la mujer, versículo 5, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían sus vasijas, y ella echaba el aceite. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún más vasijas, y él le dijo, pues no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué ocurrió? Todo lo que trajeron los vecinos, todo lo que pudo pedir prestado, yo me imagino, estarían ahí. ¿Tienes una cazuela para las plantas? Pues echa la planta y tráeme la cazuela, ¿no? Están ya desesperados a ver cuántas más vasijas pueden tener. Porque, al final, cuanto más, pues mejor. Están pidiendo esto prestado y después ya lo devolverán, ¿no? Han recaudado todo lo que pueden de estas vasijas prestadas. Dice que lo llenaron y con el último se echaron y mira, por fin ya no queda más aceite. El milagro creció en tamaño exactamente proporcional a las vasijas que pudo traer ella a la casa. ¿Bien? A mí me fascina cómo es que en la Biblia no se repiten milagros. Dios tiene una imaginación tremenda para proveer y para hacer las cosas que Él hace, ¿no? Al final, Él no se queda sin ideas. Bueno, este milagro pues fue único en el sentido de que fue proporcional al esfuerzo y a la relación que tuviera ella con sus vecinos. Dice, vino ella después, lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quiere.
Lo que nos da a entender que hubo un montón de aceite, ¿no? Porque o sea, la deuda era significante, lo pudo pagar, y dice, tuvieron para vivir. No sé si indefinidamente, no sé cuánto tiempo tuvieron, pero o sea, les resolvió los problemas económicos esto. Y un milagro, esto no le costó nada a Dios, obviamente, ¿no? O sea, a Dios no le es difícil hacer estas cosas. Pero fíjate cómo cambia la vida de esta pobre mujer viuda, ¿no? Y cómo Dios proveyó para una persona que no tenía absolutamente ningún recurso, ninguna forma de valerse por sí misma. Ella, pues, como su esposo, estaba simplemente queriendo servir a Dios. O sea, estaban escogiendo la vida de profeta, la vida humilde de un siervo de Dios, ¿no? Esto es una persona que sirve a los demás, una persona que ayuda, que realmente, pues, en un sentido, deja a un lado lo que sea lo que puede ofrecer económicamente la vida terrenal, ¿no? Lo deja a un lado para servir a Dios, porque quiere hacer algo bueno. Bien, está mostrando ya de por sí un buen ejemplo. Bien, ahora, fallece el esposo. La Biblia nos podría decir por qué. No sabemos el por qué. Bien, al final, ¿por qué no nos lo dice la Biblia? Porque no importa para la lección para nosotros. Obviamente importaba en su día, importaba para la mujer, y pues era una tragedia. Y hay mucho más de esta historia para los personajes de esta historia, ¿no? Pero para nosotros, bien, simplemente nos encontramos con una persona con testimonio bueno, que quiere servir a Dios, una persona dedicada a Él, que se queda en necesidad. ¿Y qué pasa? Dios, increíblemente, ¿no? De una forma espectacular, pues provee, da lo que va a necesitar. De una forma que pues le transformó la vida, ¿no? Que imagínate, o sea, cómo podría contar esta historia a los demás. Yo me imagino, ¿no? Esta mujer, pues, si querían servir a Dios antes, pues querrían continuar sirviendo a Dios de la forma que pudieran. Podrían contar esta historia y podrían hablar de la provisión de Dios y los milagros de Dios y cómo Él cuidó de su familia, ¿no? Tendrían mucho, o sea, podrían utilizar esto mucho para hablar de Dios y para dar testimonio en el futuro, seguro. Pero a Dios le importó esta viuda, ¿no? Dios, yo creo que a Dios nunca se le ocurriría, si lo podemos imaginar de esta forma, ¿no? A Dios nunca se le ocurrió dejarla sin nada a una sierva que quería servirle a Él, ¿no? Dios no le iba a abandonar. Y, claro, desde su punto de vista, quizás seguro que estaba muy preocupada, ¿no? Estaría, pues, sin saber de dónde iba a venir la esperanza. Pero yo creo que tenía esperanza, por eso fue el profeta, ¿no? Por eso pidió ayuda de Dios, porque tenía esperanza que Dios proveyera. Y es exactamente lo que hizo Dios, ¿no? Él proveyó a la persona que necesitaba provisión. Ahora, como he dicho al principio, Dios promete proveer para sus hijos. ¿Qué pasa? Todos queremos, bueno, nuestra tendencia natural, todos queremos más, ¿no? Todos tenemos, pues, alguna cosa que nos encantaría tener, y decimos, pues, Dios, me encantaría lo que sea, ¿no? A mí me encantaría este coche de lujo, a mí me encantaría esta casa más grande, a mí me encantaría, todos tenemos cosas que nos encantarían, ¿bien? A ver, hay necesidades, aparte de eso, pues hay necesidades serias, ¿no? O sea, no es todo eso. Vivimos en una sociedad, pues gracias a Dios, ¿no? Y gracias a los avances y todo, pues donde tenemos muchísimas ayudas y tenemos muchas protecciones sociales, pues cuando nos ocurren palos, cuando vienen palos a la vida, desde luego no es perfecto y desde luego podría ser mucho mejor. Bien, no estoy diciendo que todo está bien, desde luego, pero tenemos mucha protección y tenemos mucha ayuda para no llegar hasta el punto de desesperación que tuvo esta mujer. Bien, pero a la misma vez hay necesidades, ¿no? Hay veces cuando decimos, Dios, realmente,
creo que esto es una necesidad. Necesito esto para vivir. Necesito esto para servirte, para hacer la obra que tú quieres para mí. Bien, yo muchas veces he llegado al punto donde digo, Dios, realmente necesito que me ayudes. Yo creo que tú quieres que esté yo sirviéndote aquí. Yo creo que estoy dentro de tu voluntad, pero o sea, me falta. Necesito dinero o provisión de alguna cosa, ¿no? Yo he llegado a ese punto más de una vez. ¿Y qué pasa? Bueno, hasta el día de hoy siempre ha provisto Dios y no suele repetir la misma historia, ¿no? Suele hacer cosas distintas, pero Dios siempre ha provisto. Y yo creo bíblicamente que eso siempre va atado, siempre va conectado al que nos busquemos y que nos mantengamos en el plan de Dios. Que digamos, Dios, o sea, yo esto lo necesito para hacer tu plan. Yo necesito esto para servirte. ¿Bien? Dios no nos promete caprichos. Dios no promete prosperidad, ¿bien? Como predican algunos. ¿Quieres una casa más grande? Ora, da dinero a esta iglesia tal, y Dios te va a bendecir, porque yo te lo digo. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios te va a dar, pues, una vida próspera y caprichos y comodidades y un montón de cosas, ¿no? Lo que promete la Biblia es que Dios va a proveer nuestras necesidades. Y si eres un cristiano, y si estás dispuesto a decir, Dios, mi vida es tuya, yo voy a servirte a ti, como esta viuda, pues Dios va a proveer. Ahora, Dios también puede proveer a los no cristianos, y yo creo que Dios es generoso también, pero no tienen esa promesa. ¿Bien? Y muy trágicamente, pues hay muchas personas que no tienen lo que necesitan y no tienen a Dios y no tienen esa base de confianza, ese recurso que es nuestro Padre. ¿Bien? Tristemente. Y ojalá pues llegue el Evangelio y ojalá conozcan a Dios como Salvador y tengan esa protección que Dios ofrece, ¿no? Pero requiere este esfuerzo de parte humano, requiere este deseo, esta decisión de servir a Él. Dios nunca, o sea, Dios va a proveer, en el futuro va a reinar Jesús y no va a haber necesidad, pero ahora sí, ¿no? Vivimos en tiempos donde hay muchos pobres, y hay mucha gente que muere de hambre hasta el día de hoy en muchas partes de la tierra, ¿no? Y es terrible y es trágico y tenemos que hacer lo que podamos para arreglarlo de nuestra cuenta. Pero vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo con muchos fallos, con mucho pecado y con mucho egoísmo humano. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias del pecado son muerte, ¿no? Las consecuencias del pecado son trágicas y eso se ve en el mundo en el que vivimos. Para el cristiano, ¿bien? Para el que dice, Dios, yo voy a servirte a ti, yo te voy a poner a ti en primer lugar, Dios promete proveer. Y yo espero que eso sea el caso. Bien, esto, esta predicación no lo digo para que miremos a los de alrededor y digamos, pues, tiene problemas, pero es su culpa porque no le conoce a Dios. O sea, esto no lo digo para que falte la generosidad de parte de los cristianos, ¿bien? Porque la Biblia nos manda a ser generosos y nos manda a ayudar, ¿bien? Eso está claro. Esto lo digo para que entendamos que con Cristo, que con Dios el Padre, viene provisión, viene lo que necesitamos, ¿bien? Yo no voy a predicar prosperidad nunca, yo no voy a predicar nunca que Dios te va a dar todo lo que desees, pero Dios sí que te va a dar lo que necesitas para cumplir su plan si tú decides servirle. ¿Bien? Esa es promesa bíblica, tenemos ejemplo tras ejemplo en la Biblia, este es uno, y tenemos más promesas como las del Señor Jesús, ¿no? Que Él va a proveer. ¿Bien? De nuestra parte tenemos que escoger el camino de Dios, no va a proveer si vamos por nuestro propio camino. O por lo menos no tenemos la promesa de que vaya a proveer, ¿no? Dios promete cuidar de el que le sirve, el que le sigue. Bien, yo creo que por eso tenemos este
estos detalles de la vida de esta viuda, ¿no? No es simplemente una mujer desconocida, como muchas veces pasa en la Biblia, donde no conocemos ningún dato de la persona que haya recibido el milagro, ¿no? En este caso sí, la Biblia nos da estas cosas, y yo creo que es para que reconozcamos y para recordarnos que esta mujer quería servir a Dios. Esta mujer había escogido el plan de Dios, ¿bien? Iba a servirle, aunque había muerto su esposo, aunque estaba en la peor situación económica y social que existía, ella iba a escoger a Dios, y por eso Dios fue proveedor y generoso de esta forma tan maravillosa. Bien, ahí lo vamos a dejar. Bien, Dios provee, Dios promete proveer. Bien, ahora es de nuestra parte, es necesario servirle. Es de nuestra parte necesitar escoger su plan. Bueno, vamos a dejarlo allí. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por tus promesas y por esta historia de la viuda, pues en tanta necesidad. Y que por su testimonio, ¿no? Y bueno, que vemos que su testimonio era uno de poder querer servirte a ti. Te damos gracias por esta historia, te damos gracias por tus promesas, y pedimos que ayudes a cada uno aquí. Ya hemos orado antes por las necesidades de cada hermano. Las ponemos en tus manos, Señor, y pedimos tu provisión. Pedimos que tú nos des lo que nos hace falta. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.